Los podcasts cada vez están creciendo más y en concreto los podcasts de pago, para pagar por escuchar ciertos episodios o todos los episodios si lo cierras por completo, también. Se está convirtiendo en una forma de generar ingresos bastante interesante. No obstante, tiene también sus desventajas. Hoy te voy a hablar sobre cómo puedes crear un podcast premium de pago para que la gente pague a través de suscripción mensualmente o cada varios meses o anualmente, y qué opciones hay, qué herramientas nos permiten hacerlo, si es difícil, si es fácil, cuánto debemos cobrar, qué debemos ofrecer para que la gente pague por ello, cuándo es el mejor momento de hacerlo, y te voy a contar mi experiencia creando un podcast premium de pago. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. El tema de cobrar por cada episodio o por el acceso a todos los episodios que vayas lanzando exclusivos de pago para la gente que pague, para los miembros, para los suscriptores, es un poco aleatorio. Verás podcasts que cobran 3 euros al mes, otros podcasts que cobran 10 euros al mes, otros que cobran incluso 100 euros al mes, ofreciendo algo más, alguna newsletter, etcétera. Depende un poco de tu estrategia, del número de personas que quieras que se suscriban, etcétera. ¿Qué debes ofrecer? Para ofrecer algo que la gente quiera pagar por ello, debes generar esa necesidad. Y normalmente debes generar una estrategia de curiosidad, de ofrecer algo y dejar a la gente con ganas de más, de saber la solución, de encontrar ese punto extra, ese bajo detrás de cámaras. Eso es lo que suele estar funcionando. No obstante, tengo que adelantarte que crear un podcast de pago es complicado, es difícil, porque debes crear episodios para que funcione normalmente en abierto. Verás algunos podcasts como el de Días Extraños, que así lo hace, crea episodios en abierto, da a conocer tu podcast, puedes llegar a millones de personas, a miles de personas, quitas la barrera de entrada del pago y luego, gracias a ese contenido, al marketing de contenidos, la gente decide, algunos de ellos, pagar por acceder a un contenido extra, a entrevistas privadas, a algo que no puedas contar en privado, cosas así. Esa suele ser la estrategia que mejor está funcionando. Ofrecer contenido en abierto y una parte privada. No obstante, depende de muchas estrategias, pero esto suele ser lo que mejor está funcionando y qué contenido deberías ofrecer para que la gente decida pagar por ello. Debes saber estrategias de marketing, saber que no vas a conseguir que la gente pague en un inicio, necesitas varios impactos, que la gente te esté escuchando mucho tiempo para que al final puedan pagar por ello. Incluso puedes crear solo cosas en privado gracias a darlas a conocer con tus episodios en abierto o a tu newsletter o a lo que sea. ¿Cuándo es bueno hacerlo o crear un podcast de pago? Bajo mi punto de vista, cuando ya tengas cierta audiencia, cuando tengas una comunidad. Pero, como todo, podemos empezar directamente a intentar monetizar y generando algunos episodios de pago, otros en abierto, y dándola a conocer a través de publicidad, pagando campañas en Facebook Ads, en Instagram Ads, en TikTok, en YouTube, en Spotify, que también se pueden realizar, he hablado sobre ello en algún episodio, crear campañas en Spotify, dar a conocer tu podcast y tus podcasts privados, tu podcast de pago, por ejemplo. Y este tipo de estrategias funcionan en cualquier ámbito. Si tienes dinero desde el minuto cero que empieces a crearlo, sobre todo si empiezas un poquito más fuerte, haciendo buenas entrevistas, con buen micrófono, en un estudio de grabación, cosas así, o si empiezas o ya tienes una audiencia, pues también puedes empezar a hacerlo cuando ya tienes una audiencia y hacer alguna encuesta, preguntar, ver qué contenido les interesaría, si pagarían o no. La encuesta es orientativa, luego que la gente pague o no es otro tema, pero puedes sacar ciertas ideas. De hecho, así lo hice yo con el experimento que hice de mi podcast de pago, mi podcast privado, que te conté, no sé si te lo he contado, pero te hago un resumen, creo que lo he contado ya en algún episodio, en el podcast Los Últimos Días también lo he contado. Básicamente era un experimento para probar la manipulación que estoy viendo con algunas estrategias de marketing, llevarla a mi propio momento, a mi servicio exclusivo del podcast, utilizando estas estrategias de manipulación
Y realmente, pues medio funcionó. Cobraba 100 euros por acceder a este podcast privado. 2 personas apuntaron, les devolví el dinero posteriormente porque era un experimento en el que me metí como si fuera todo real, creé los episodios, todo, y luego devolví el dinero. Por varias razones, podía haber seguido y haber creado el podcast, pero por varias razones que conté, creo que ya he contado en este podcast o en los últimos días, pues decidí, sobre todo por una parte mía que me obligaba a crear muchos contenidos. Y esto es algo que tienes que tener en cuenta. A la hora de crear un podcast de pago, tienes que tener en cuenta que te comprometes con tu audiencia, que te están pagando por escuchar ciertos episodios y tienes que tener y cumplir con las expectativas que has generado. Si eran muy altas, la gente se va a desapuntar, se va a sentir engañada. Si eran normales y dices, te voy a contar ciertas cosas y eres claro con ello, no pueden exigirte más de lo que has dicho. Pero mucho cuidado con los engaños a nivel de, en este caso de podcast de pago, como cualquier servicio o producto que ofrezcas. Si generas mucha expectación, mucha incertidumbre, dices, voy a mandarte contenido y no dices específicamente si son emails, si son audios, cómo es lo de dentro. Si dices, te voy a cambiar la vida y vas a ganar 2.000, 100.000 euros en una semana y luego no se cumple. Este tipo de expectativas, obviamente, la gente va a decir, pues mira, me lo está garantizando, voy a acceder a ello, me voy a apuntar, pero luego puede generar decepción, frustración y sensación de impotencia si no devuelves el dinero y puede ser contraproducente. Entonces, tienes que tener esto claro a la hora de crear un podcast premium de pago por suscripción. He añadido aquí las palabras para que salgan en Google, pero básicamente un podcast de pago, que la gente pague por acceder al contenido. Y tienes que tener claro esto, ese compromiso con la gente y contigo mismo para crear esos contenidos. No obstante, esto debes dedicarle tiempo, esfuerzo, etc. No obstante, debes saber que en cualquier momento puedes decir, pues mira, este podcast el mes que viene desaparece, cancelo todas las suscripciones y muchas gracias por vuestro tiempo. Y listo, siempre hay un plan B. Más allá de eso, mi experiencia, pues te la he resumido ahora, pero básicamente prefiero ofrecer todos mis contenidos de forma gratuita, así de claro, y utilizar el marketing de afiliados, porque va más con mi estilo de vida. No me comprometo con nadie a ofrecer algo o que luego no guste o que tenga que crearlo para unas personas pero no consiga que crezca. Prefiero crearlo todo gratis, accesible, monetizar a través de patrocinadores, monetizar a través de afiliados, etc. Y bajo mi punto de vista, este sistema encaja perfectamente conmigo y con mi estilo de vida y con el momento en el que estoy. Si necesitara más dinero, pues a lo mejor sí, tendría que empezar a crear ciertos productos de pago, high ticket, cosas así. Pero prefiero mi sistema de ofrecer todo gratis, que toda la gente del mundo pueda acceder a este conocimiento y listo, y no restringir por dinero. No obstante, pues esto ya depende de cada uno. Ese es el sistema que utiliza Google, es el sistema que utilizan todas las televisiones o gran parte de las televisiones desde hace años, y obviamente pues también hay una parte de negocio de televisiones de pago, por ejemplo. Entonces, bueno, pues están esas dos opciones. Así que, bueno, pues estas son las opciones que te doy. Puedes crear uno de pago, otro gratis y listo, y luego ir viendo. Pero el compromiso que se genera a mí ahora mismo no me compensa. ¿Qué opciones hay? Bueno, sí, ya te he comentado un poquito todo por ahí por encima, pero básicamente a la hora de crear un podcast de pago tenemos que tener en cuenta que debemos, aparte de los episodios, ofrecer algo más. Una comunidad, un grupo de Telegram exclusivo, consultorías gratuitas mensuales, reuniones a través de Zoom mensuales con los miembros, reuniones presenciales, camisetas. Tenemos que ofrecer algo más. No es suficiente, se puede, pero bajo mi punto de vista y la experiencia y los análisis y lo que estoy viendo, se necesitaría crear algo más, una comunidad privada de gente afín a un sector en concreto, a un estilo de vida en concreto, a un nicho en concreto, y ofrecer algo más. Estas sesiones semanales, este grupo de Telegram, grupos en cualquier plataforma o la herramienta o la aplicación que más te convenga o la red social, etcétera, para que la gente se sienta identificado con la comunidad y no se den de baja porque luego pues escuchan los episodios, se les olvida y dicen que estoy pagando ahora, sino que no haya esta sensación de no me acuerdo de lo que estoy pagando, que es esto que me ha llegado, este recibo, este cobro, me doy de baja. Porque a la gente se le olvidan las cosas. Si estás en un grupo, una comunidad, etcétera, estás ayudando, este porcentaje de bajas se reduce muchísimo más. Y ahora,
varias cosas importantes a la hora de elegir una plataforma. Voy a contarte ciertas plataformas o herramientas que nos permiten crear un podcast de pago u opciones, pero básicamente las ventajas son que se escuchen en todas las plataformas posibles, que crees un podcast de pago y una de las principales cosas es que se cree un feed, un RSS exclusivo para ese podcast de pago, o creas uno de pago o otro en abierto y creas uno específico, pero que no haya publicidad también es algo que normalmente se utiliza, y que se escuche en todas las plataformas, como te comentaba antes, que si yo utilizo iVoox o Pocket Cast o Overcast o Spreaker para escuchar podcast, que ese podcast de pago se pueda escuchar también en esa herramienta, en esa aplicación, para seguir escuchando el resto de mis podcasts gratuitos y los de pago, que pueda añadir ese RSS de alguna forma segura para que no se pueda compartir ese RSS y lo pongan en abierto y lo comparten y la gente luego escuche el podcast, etcétera. Que haya herramientas que nos permitan crear un podcast, una URL, un RSS, un feed específico para cada persona que está pagando. Esto también es algo bastante importante a la hora de evitar fraudes, que se comparta el RSS y la gente lo escuche sin pagar, etc. Así que vamos a dar, por ejemplo, acceso premium antes que nadie a la gente. Esta es otra opción. Por ejemplo, el podcast de El sentido de la birra con Ricardo Moya, que está en Podimo, lo que hace en la parte premium es ofrecer los episodios antes que nadie. Y creo que una semana después ya los ofrecen abierto. Esto es otra opción interesante. Y también tienes que tener en cuenta que la audiencia. Los podcasts, ya te lo comentaba en el podcast Los Últimos Días, en el podcast Los Últimos Días, que te recomiendo escuchar también. En YouTube es la plataforma donde más podcasts se escuchan. Tenlo en cuenta. La mayoría de los podcasters no consideramos YouTube como una plataforma para escuchar podcasts. Sin embargo, lo están contabilizando muchos podcasters, sobre todo influencers, podcasts nuevos que están saliendo ahora, etcétera, como número de oyentes, porque es real, al final están escuchándolo y están viéndolo. El formato videoentrevista lo consideran podcast muchas de esas personas porque aprovechan el formato o la aplicación, la herramienta de YouTube para subir sus podcasts y darle ese extra. Un podcast, en lugar de ser audio, le ponen vídeo. Más allá de eso, del tema YouTube, que nos podemos meter en un próximo episodio, Spotify, 40% de audiencia, Apple Podcasts, 30%, iVoox 17%, Google Podcasts 8%, por lo menos en mis podcasts, en mis 7 podcasts, más o menos en esto ronda, y creo que la mayor parte de la gente, de los podcasters, o muchos de ellos, también estamos viendo cómo Spotify está apoderándose de gran parte del sector del podcasting tradicional, audio exclusivo, aunque Spotify ahora permite también subir vídeos. Así que la combinación es interesante, el hecho de crear vídeos, que como extra a lo mejor también puede ser algo positivo. Siempre he dicho que hacía todo gratis y por eso decidí probar, aún así, siempre digo, todo gratis. Bueno, pero aún así en ocasiones hay una tendencia y decido probar. Y ya probé el formato de episodios de pago con iVoox y en mi podcast de SEO para Google, antes llamado SEO para bloggers, y no tuvo ningún éxito. Lancé una promoción, no sé si eran 5 euros al mes, y lancé ciertos episodios, o iba a lanzar ciertos episodios de pago, no se apuntó nadie. Hay que hacer una campaña de promoción, de darlo a conocer, de insistir, de ser constante, para que poco a poco se vaya apuntando la gente. Hay que hacerlo, porque si no, la gente no lo va a saber, no se va a apuntar, etcétera. Beneficios exclusivos para los suscriptores, y ahí es donde yo fallé en ese momento, cuando lo hice como experimento. También en este otro lanzamiento pues sí que lo hice, sí que lancé newsletter específica de pago, episodios de pago, reuniones y consultorías gratuitas para los miembros también. Una consultoría conmigo está ahora mismo la primera a 197 euros. Normalmente la gente contrata una consultoría conmigo y ya le soluciono todo lo que necesite en las consultorías. Y esto lo ofrecía reuniones que vale 197 euros gratis con la suscripción. O sea, si pagas 100 euros al mes vas a acceder a estas consultorías valoradas en 197 euros. Esto es lo que ofrecía yo en ese experimento que hice. Esto hizo que se apuntaran esas 2 personas también, un motivo más, y que pues si hubiera seguido sería en lugar de contratar una consultoría, voy a pagar mucho menos, voy a acceder a la consultoría aunque sea en grupo y voy a tener
a pagar menos de lo que me está dando Borja por un servicio que está ahí. Entonces, esto también creo que es importante, que la gente perciba que está pagando, aunque sea una cantidad de 100 euros al mes, que normalmente puede ser seguramente el podcast más caro del mundo. El secreto está en ofrecer algo más detrás, que la gente perciba ese valor y que realmente está pagando menos de lo que debería. Ahí eso yo creo que es una de las claves. Esto es algo que leí creo que en Anchor.fm, una de las plataformas para crear podcast de pago, uno de los beneficios. Si bien depende de ti, según tus objetivos y tiempo invertido, los beneficios pueden incluir acceso a contenido adicional, acceso anticipado al contenido, acceso a entrevistas exclusivas o una versión sin anuncios de tu contenido. Vale, todo esto está muy bien, Borja, pero ¿cuáles son las plataformas para crear podcast de pago? La primera de ellas, y para mí la mejor opción en la actualidad, es Substack. Substack.com. Empezó creándose esta opción para crear newsletter de pago, han añadido vídeos y han añadido también podcasts, audios. Así que es una opción muy interesante porque está súper bien preparada para ello. Te crea un RSS distinto para cada suscriptor de pago, con lo que evita fraudes, etc. Al suscribirte te mandan los enlaces con el acceso directo a cada una de las aplicaciones más usadas para que lo añadas con un clic, ese RSS. Está gran parte en inglés, pero también se empieza a traducir gran parte del contenido. Y la pega que hay, aparte de que todo está automatizado, te olvidas del hosting, te olvidas de prácticamente todo, y de los pagos, de la plataforma de pagos, ellos lo hacen, todo está ya preparado para ello, es que te cobran un 10% más el fee que te cobra Stripe por el pago por tarjeta. Así que es un porcentaje alto, pero te ahorras problemas de hosting, de caídas de servidor, de montarlo tú todo esto. Substack, bajo mi punto de vista, es la opción que yo utilicé con este experimento de crear el podcast privado de Borja Girón y creo que funciona realmente bien. Segunda opción, Anchor o Anchor.fm. Pertenece a Spotify, está perfectamente integrada con Spotify y te permite también integrar estos pagos, crear estos episodios de pago. La única pega es que solo te deja cobrar 1, 5 o 10 euros al mes en la actualidad. Y esto es una pega, porque si tú quieres cobrar 50, 40, 100, 200 euros al mes, no te deja. En Substack no tienes límite, puedes poner el precio que quieras. Otra cosa, o te voy a leer aquí un poco las condiciones. El programa de suscripciones más amigable para los creadores, sin tarifa anual ni tarifa por plataforma hasta 2023. No queda mucho, pero luego te van a cobrar un 5% de la comisión. O sea, de lo que cobres. Si cobras 10 euros al mes a cada usuario, el 5% se lo queda Anchor o Spotify, que son la misma plataforma. Y lo de sin tarifa por plataforma se refiere a que Apple Podcast, que es otra opción también que hay para subir tus podcasts a Apple Podcast en exclusiva o, bueno, subirlos ahí en privado, es que te cobran, lo tengo por aquí apuntado, luego te comentaré, pero tienes que pagar por poner tu podcast de pago. Entonces, bueno, pues aquí en Anchor.fm no está esa opción. Y eso significa que recibes el 100% de tus ingresos por suscripción, a excepción de las tarifas del procesamiento de pagos, con Stripe o la plataforma que usen. PayPal, no sé. Probar una nueva fuente de ingresos nunca ha sido tan fácil para los creadores. Si bien Spotify ofrece la suscripción y experiencia de escucha más fluida, los oyentes tienen opción de agregar una fuente RSS privada a su aplicación de reproducción preferida una vez que se hayan suscrito a tu programa, lo cual pues es interesante. Muy buena opción también. Anchor, y además como tiene aplicación móvil, Spotify lo escucha cada vez más gente, pues la gente que te escucha en Spotify, sobre todo si ya tienes audiencia, pues va con un clic desde la propia aplicación de Spotify a poder suscribirte sin acceder a otra plataforma. Y esto es una de las ventajas. Con Substack, pues tú tienes que dar el enlace y la gente tiene que pagar y luego ya hacen clic y añaden ese RSS, ese feed, esa URL, ese podcast a su aplicación de podcast con un par de clics. Pero no, si están escuchando con Spotify, pues se complica este proceso un poco porque no se pueden añadir feed o RSS en Spotify. Así que la gente que escuche solo podcast en Spotify, habría que cuestionarse esto. O incluso crearte varias opciones, que eso yo estuve probando también. Crearme episodios para Spotify, crearme episodios para Substack, para iVoox, etc. Bueno, es un poco más complicado esto ya habría que ir revisando.
iVoox, como tercera opción, 5% del total de los apoyos recibidos va para ellos, esa comisión que se llevan, sobre los cuales hay que aplicar la comisión de la pasarela de pagos y los impuestos correspondientes. Una de las ventajas de iVoox es que, pues, si subes tu podcast a iVoox o los episodios de pago que quieras, también permiten desde la propia aplicación de iVoox, hacer los pagos con unos clics y está integrado. Entonces, si tienes muchos oyentes en iVoox, pues es una opción interesante. Y algo muy potente que tiene iVoox es que los episodios que lances de pago los van a mostrar en el resto de plataformas y muestran los 7 primeros minutos de cada episodio, de forma que genera esa necesidad. Tú estás escuchando el podcast, por ejemplo este podcast, Marketing Digital para Podcast, lo escuchas y lo tengo, imagínate que lo tengo con la opción esta en iVoox, de Podcast Premium de pago. Si me estás escuchando por Spotify, tú vas a tener como si fuera el mismo podcast, pero los que yo elija de pago vas a escuchar solo los primeros minutos, los primeros 7 minutos aproximadamente. Y después te va a decir, este episodio es de pago. Y esto lo hace automático, ¿eh? Tú lanzas tu podcast, los primeros minutos todo bien, este episodio es de pago. Si quieres escuchar el resto del episodio y el resto de episodios de pago, simplemente tienes que ir a iVoox, descargarte la aplicación y empezar a escucharlos. Lo cual es interesante. Es una opción interesante para dar a conocer todo esto. La siguiente opción, Podimo. Podimo también permite generar ingresos. Lo subes ahí sí que es más exclusivo, tiene una audiencia bastante joven y reparten los ingresos. Tú puedes poner los podcasts que quieras exclusivos para la gente que pague a Podimo su suscripción y te llevas una comisión dependiendo del número de oyentes. Podimo está creciendo bastante también, hay bastante inversión por parte de empresas en ello y es otra opción interesante, subir tu podcast en exclusiva a Podimo. Siguiente opción, Mumbler o Mumbler. Te cobran un 20% de la comisión. Eso, del pago, es bastante dinero. Así que por eso, bajo mi punto de vista, no sería una muy buena opción porque cobran demasiado. No obstante, pues de nuevo, te ahorras en montar la plataforma, cosas privados, pagos, etcétera. Tiene un RSS abierto y otro privado. Es una opción interesante, pero la comisión, bajo mi punto de vista, es excesiva. Un 20% creo que es demasiado, por mucho que te ofrezcan en la plataforma y ellos hagan las actualizaciones, no tengas que montar un WordPress, etcétera. Esto es como montar tu curso privado con Hotmart, que se llevan un 10%, o hacerlo tú con WordPress, tu hosting, etcétera, o encargarte de las actualizaciones, caídas de servidor, problemas, etcétera. Vale, está muy bien, pero creo que un 20% es excesivo. Pero bueno, es otra opción interesante, te recomiendo que lo revises y lo mires también, porque puede ser otra opción interesante a tener en cuenta. Spreaker, combinado con Patreon. También Spreaker te permite crear episodios con acceso limitado y Patreon lo añades y subes tus episodios. Esto es un poco más manual, tienes que ir subiendo los episodios en privado ahí, subiendo los contenidos. Te cobran entre un 5 y un 12% de comisión, además de la tramitación del pago. Aquí te voy a leer un poco lo que dice Spreaker, pero sería una opción. Yo tengo mis podcasts en Spreaker, pero no es una opción válida. Si lanzo un podcast de pago, como hice, me olvidé de Spreaker para tener el hosting, y como el hosting lo tiene con Substack, pues lo subí allí. Lo que pasa que es eso, de Spreaker, yo tengo la aplicación de Spreaker Studio, grabo todo aquí, todo unificado, y el tener otro podcast de pago subiendo los episodios a otro sitio, aunque utilice Spreaker Studio para grabarlos, luego tengo que crear o guardar el MP3, subirlo a la plataforma, etcétera. El no tenerlo todo integrado se me complica. Y por eso yo no creo los podcasts de pago, básicamente. Por eso y por más motivos que te he comentado también al inicio. Y con Patreon pues sería lo mismo. Tienes que grabarlos y no está unificado en un mismo lugar todo. Espero que Spreaker en un futuro próximo y que todas las plataformas permitan integrar la opción de pago sin que tengas que subir tus episodios directamente a las plataformas. Bueno, con Anchor, por ejemplo, los subes, lo integra con Spotify, pero me refiero a que esté todo integrado en un único sistema y que si quieres escucharlo en iVoox, si quieres escucharlo en Spotify, aunque no lo tenga directamente subido con ellos, pueda cobrar por ellos. Creo que va a ir por ahí la tendencia en un futuro próximo y sobre todo más con el mundo del blockchain, criptomonedas, etcétera. Que no dependas de una red social ni de una aplicación para escuchar podcast, sino que esté, de hecho,
la última ponencia que hizo Mosseri hablando sobre ello, que las redes sociales, tanto Instagram como el resto, querían fomentar que los creadores de contenido no se pusieran exclusivamente a crear contenido privado, que esto es otra tendencia también, en Instagram en breve también podremos ver contenido privado, más copia de OnlyFans y este tipo de plataformas o Patreon, sino que el pago vaya por otro lado y que esté todo unificado y que tú lo integres, pero que no dependas de una plataforma. Esta tecnología ya está y es simplemente tarea de las distintas herramientas, aplicaciones, etcétera, que lo integren para facilitar la labor a los creadores de contenido. Pero eso todavía no está. Así que bueno, con Spreaker combinado con Patreon es una opción también. Si tu podcast o episodio es de acceso limitado, podrás compartir la URL para que los oyentes lo sintonicen desde Spreaker.com o desde un reproductor integrado en tu sitio web. Y aquí pues podrías poner un membership site utilizando algún plugin para limitar el acceso a usuarios con contraseña, usuarios que se hayan registrado, etc. Bueno, podrás copiar el enlace de acceso limitado desde la página de información básica mencionada anteriormente. Además, los oyentes podrán utilizar un feed RSS de acceso limitado especial en plataformas como Apple Podcast o Pocket Cast. Otra opción ahí. Y la última opción, si mal no recuerdo, bueno, la penúltima opción en realidad, sería Apple Podcast, con un pago mensual o anual. Necesitas crear un canal con acceso a varios podcasts, por ejemplo, una red de podcast de pago, por ejemplo, y crear, bueno, aquí que pongo, crear en iVoox Original, no esto no es. Bueno, no sé por qué he mezclado con iVoox Original, porque esto te lo quería comentar después. Otras opciones que hay. Bueno, una red de podcast te permite crear o utilizar 14 días de acceso gratis y pues por aquí tengo un widget de pago, no sé qué he mezclado por aquí. Bueno, te lo dejo en las notas del episodio y un enlace por aquí. Pero bueno, el caso, con Apple Podcast, los enlaces te los dejo también, las suscripciones y canales están disponibles ya a nivel mundial y hay que pagar para hacer las opciones, pero es una cuota de 20 euros, 19,99 euros al año. Es muy reducido, pero hay que pagar por utilizar la opción de pago en Apple Podcast. Y la gente que escuche con Apple Podcast hace clic, se suscribe y listo. Las comisiones no recuerdo cuánto es, pero te dejo el enlace con toda la información aquí. Y por último, podríamos crear esta opción de audios, subir los audios con un reproductor en tu página web y poner la página web o las secciones en concreto para que, como si fuera un membership site, para que la gente con el plugin Paid Membership Pro o MemberPress o Restrict Content Pro o cualquier otro, te dejo un listado de plugins aquí también en las notas del episodio, puedas crear contenido en formato web, que si es responsive desde el móvil también se puede acceder, y que la gente vaya escuchando los podcasts, los episodios en formato audio, accediendo a tu página web y accediendo a este contenido, que podrías meter pues vídeos, textos, lo que quieras en formato audio aquí. Y esta es otra opción, lo que pasa que, pues obviamente, tú tienes que hacerlo todo. Utilizando estos plugins, incluso plugins específicos para alojar tus propios podcasts, como Blueberry, Sirius Simple Podcasting, Smart Podcast Player, Simple Podcast Press, etc. O incluso Libsyn, que también es otro hosting bastante conocido. Y por último, tenemos, aunque ya han terminado las opciones para crear un podcast de pago, tendríamos la opción de subir nuestros podcasts de forma exclusiva a distintas plataformas como iVoox, gracias a iVoox Originals, gracias a Amazon Audible, también un podcast exclusivo que se escuche solo en Audible o en Spotify, etcétera. Cada vez hay más empresas, más plataformas que permiten o que están buscando podcasts que se escuchen solo en sus plataformas, como Netflix de audio, pues igual solo hay series que están para escuchar en Netflix o en Amazon, pues lo mismo para plataformas de podcast. Espero haberte dado todas las nociones, haberte abierto un poco el mundo de los podcasts de pago, haberte sacado ideas. Y si creas un podcast de pago, si estás suscrito a algún podcast de pago, recuerda que puedes comentarlo, todo este episodio o lo que quieras, aportar tu granito de arena si te ha ayudado. Primero,
en el grupo de Telegram, borjagirón.com/Telegram. Ahí puedes consultar y compartir todo. Cada episodio los lanzo todos los episodios, salen ahí y ahí puedes comentar en cada episodio, pues sale una lección específica o una sección, un grupo de mensajes para cada episodio y así está mejor organizado y puedes comentar lo que sea, si te ha gustado este episodio, si no, si estás pensando en hacerlo, si tienes dudas, si estás suscrito a algún podcast de pago, cómo lo hacen, puedes comentar todo ello para seguir aprendiendo. Gracias por dejar 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast y un comentario. Me ayudas a seguir creando y ofreciéndote todo este contenido gratuito, hacer experimentos y contártelo todo. Si te gusta, compártelo. Comparte este episodio en tus redes sociales, en grupos de WhatsApp, etcétera. Compártelo a algún amigo, menciónaselo a algún amigo que te haya dicho, me voy a crear un podcast. Comparte el podcast de Marketing Digital para Podcast y así me motivarás a seguir creando, investigando y creando todo este contenido que me lleva bastante tiempo para ofrecerte todo el valor posible y ahorrarte miles de horas y miles de euros o dólares en tu emprendimiento o a la hora de realizar ciertas tareas. Muchísimas gracias por estar detrás al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto. Recordarte que te dejo en las notas del episodio un montón de enlaces recomendados, patrocinadores, etcétera, como por ejemplo la prueba gratuita de Audible desde borjagirón.com/audible. Puedes escuchar mi libro El Otro Éxito completamente gratis. Tienes pruebas también de Canva Pro, 45 días gratis desde borjagirón.com/Canva. Hosting, el mejor hosting para mí es Hostinger, con WordPress, por ejemplo, al mejor precio. Hostinger, borjagirón.com/Hostinger. O herramientas de SEO, marketing digital, herramientas de email marketing, de automatización de mensajes con Instagram, mis cursos en triunfacontublog.com, mi blog en borjagirón.com, todo lo tienes en las notas del episodio. Ahora sí me despido. Hasta pronto. Y que pases buen inicio de mes, que estamos en septiembre ya, es increíble.